Bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web. Podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyageyama.com y busca más información. Dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación. Eso nos permitirá poder seguir adelante. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos amigos de Audio Viajes. ¿Cómo están ustedes? Hoy les tenemos un invitado extraordinario, Francisco Brevis, que es un viajero que nos va a contar de su historia, de cómo empezó a viajar y de hecho quiero comentarles a propósito de que él se encuentra a 12 horas de distancia de Chile, donde estoy grabando el día de hoy. Francisco se encuentra en Malasia y está poniendo todo lo posible para esta entrevista, así que bienvenido, Fran, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Tal como tú dices, me encuentro en Malasia, al otro lado del mundo, con casi 12 horas de diferencia, con un clima tropicalísimo, acá estoy muerto de calor, con algo de cansancio, eso sí, porque tú has visto mis historias y lo doy todo día a día. Sin embargo, quiero dar esta entrevista para entregar tips y demás a los que a los que van a escuchar después este podcast. Qué bueno, Fran. Muchísimas gracias. Bueno, a los amigos y amigas que quieran seguir a Francisco, su Instagram es FCO-Brevis, FCO de Francisco abreviatura, ¿no es cierto? Entonces, Tal bien, cual. Fran, cuéntanos un poco. A ver, estás en Malasia, qué emocionante, pero antes de que entremos en el tema Malasia o en el viaje a Asia, quisiera que nos cuentes un poquito cómo empezaste, cómo podríamos ayudarles a los futuros viajeros que nos escuchan con algunos tips, con algunas recomendaciones en base a tu experiencia. Mira, obviamente yo empecé en mi región y luego en mi país. Empecé primero con paseos familiares, por ahí mi tata fue un viajero empedernido, él falleció hace un par de años, pero logró visitar varios países de América y de Europa, no alcanzó a llegar a Asia. Obviamente en la antigüedad los vuelos eran más caros, no había tantas conexiones, no había internet, era más complejo. Sin embargo, nos dejó una buena escuela a todos sus nietos y también a sus hijos. Por lo tanto, mi papá me inculcó a mí el hecho de poder salir y deslumbrarse y maravillarse con distintos lugares y que no tienen que ser por qué tan grandilocuentes o magníficos, de repente un detalle, la naturaleza, las mismas personas del lugar te pueden entregar muchas ricas cosas y por ahí empecé a tomar el gusto a todo esto, de empezar a maravillarme con las cosas simples. Eh, si quieres que te cuente los dos primeros viajes que a mí me marcaron como ya viajero, así me considero ahora, fue el viaje al sur de Chile con mis papás a las islas de Chiloé y luego con una ex compañera de la universidad, Torres del Paine, hicimos el circuito de la W. Ahí me encantó ver a muchos turistas, sobre todo de origen europeo y asiático, haciendo el mismo trekking que yo, y yo me preguntaba, oye, yo volé 2 horas para llegar a Punta Arenas, y ellos cuánto rato habrán volado para llegar a Chile y hacer este trekking. Y esas Claro. preguntas empezaron a dar vuelta en mi cabeza y luego después viajé a San Pedro de Atacama, ahí de nuevo vi a muchos turistas que también venían de muchos lugares del mundo y ya después empecé a salir a lugares más cercanos, cerca de Chile, Perú, Argentina, etcétera, y ahí comenzó todo esto. Qué maravilla. Fran, cuéntame, a ver, hay varias cosas que los viajeros en general
sienten y las personas que empiezan a viajar o que tienen el deseo de lanzarse al mundo sienten. Y es que hay como tres preocupaciones principales. Uno, podríamos decir que el dinero es un factor sumamente importante. ¿Cómo solucionas tú este tipo de problemas? A ver, no quiero que me cuentes, oye, en mi cuenta me estoy quedando en cero para estar en Malasia. No, sino digamos, ¿cómo romper esta barrera del recelo de que me voy de viaje y hay mucha gente que lo ve como un gasto y en realidad nosotros solemos verlo como una inversión de vida? ¿Cómo haces tú? Exacto, yo me quedo con tu última frase. Yo lo veo como una inversión de vida, una inversión para el espíritu y todo eso, pero claro que hay que invertir también un poco de dinero. Mira, la verdad yo me esfuerzo harto en mi trabajo para ganar el dinero, sin embargo, mis viajes son bastante low cost. Por ejemplo, yo no tomo nada privado, no, no incluyo tours privados ni agencias que me ayuden a resolver mis viajes, solo transporte público, y el transporte público abarata un montón un viaje. Otro tip importante también como para abaratar es el hecho de comprar los pasajes con harta anticipación, tratar de tener una proyección de tus tiempos en el año y saber más o menos cuándo vas a tener un periodo libre de vacaciones y ya más o menos verificar climas que estén más o menos ad hoc y por lo tanto a partir de ahí elegir algún país y tratar de tomar este vuelo con harto tiempo de anticipación. Y el otro consejo también importante es, por ejemplo, ocupar supermercados, almacenes y abastecerse, por ejemplo, de alimentos, de vestibles en lugares como estos. No necesariamente ir al restaurante, ir a una cafetería, muchas veces un supermercado, por ejemplo, abarata un montón lo que es el hecho de comer y beber. Claro que es sumamente importante porque no deja de ser un gasto. Fran, pregunta importante. A ver, cuando hablas de la planificación de los tiempos, suele ser una pregunta muy habitual que en general todos aquellos que trabajamos o estamos en relación de dependencia y tal, tenemos, no sé, 15 días, un mes, 20 días al año. Entonces, em, el compatibilizar esto con la vida, ¿cómo sueles hacerlo tú? Es decir, claro, a breves rasgos, fantástico. Nos organizamos, voy a viajar a Malasia en febrero, en enero, pero cuando llegue el momento de ya tomar la decisión, ¿cómo haces? Mira, la verdad es que yo cuando doy una entrevista laboral, no es que me haya cambiado de trabajo muchas veces, al contrario, soy una persona profesional bastante responsable. Sin embargo, cuando di, por ejemplo, mi última entrevista laboral, dejé muy en claro que parte de mi esencia vital era viajar. Y por lo tanto, en ese sentido, la contratación involucró eso, de tener la posibilidad de poseer un poco más de días que lo normal. Lo otro igual es tratar de, por ejemplo, pedir vacaciones y el mismo día prácticamente ya estar saliendo de viaje. O sea, no quedarse un día en la cama, que el otro día para el trámite y que el otro día no sé para qué. Yo pido las vacaciones el día viernes, salgo a las 3 de la tarde de mi trabajo y poco menos que a las 9 de la noche ya estoy volando a cualquier destino. También Perfecto. trato de volar combinando, por ejemplo, días feriados, días festivos. Por ejemplo, los 18 de septiembre, me acuerdo que incluso 3 18 de septiembre, que tú sabes lo importante que es para Chile esa fecha, ¿Mm? yo la sacrifiqué, entre comillas, y no estuve con mi familia ni con mis amigos y preferí salir de viaje. Por lo tanto, Perfecto. involucra cierto sacrificio y cierta organización en base al viaje, o sea, darle prioridad al viaje o a los Exacto. Bueno, viajes. es que una por otra también, es decir, no se puede todo en la vida, como dice el dicho. Exacto. Ahora, Fran, por ejemplo, viene la segunda pregunta que suele conflictuar mucho a la gente. Ok, ejemplo, ¿no? Tú, ahora Francisco se fue a Malasia y entonces para Malasia, ¿qué necesito? No sé, y empieza todo el show de comprar equipamiento, de comprar ropa adecuada, de comprar cosas adecuadas y eso termina siendo para muchas personas un estrés, una preocupación, una angustia y por supuesto un gasto. ¿Cómo lo manejas tú? Mira, la verdad, yo también ahí soy viajero low cost. O sea, yo compro mi ropa en tiendas baratas. No me interesa mucho la marca, porque en un viaje la polera se te rasga, la polera se te suda, la polera se te mancha con bloqueador, o con tierra, o con lo que sea.
por lo tanto es una prenda que yo la voy a usar para el viaje y probablemente sea desechable en algunos casos. Lo otro, a mí no me interesa tanto la estética de la polera, que no la repita, no estoy tan pendiente de eso, mientras que hay otros viajeros que son mucho más fashionistas y buscan el outfit muy ad hoc o que obviamente no lo hayan ocupado antes. Eso a mí la verdad me tiene sin cuidado y como te digo, compro ropa en lugares baratos por lo general. Y los implementos, en general también ocupo el mismo producto. Por ejemplo, un bloqueador solar me dura aproximadamente un año completo. Por lo tanto, para los 3 viajes que hago, que en general en el año yo hago 3, ocupo el mismo bloqueador solar, el mismo repelente, las mismas chalas, el mismo yoki, etcétera. No voy renovando las cosas a menos que éstas ya estén caducadas absolutamente. Por ejemplo, Perfecto. que se me rompa el trípode, que se me rompa el cargador del celular, etcétera. Pero No a yo la no voy, obsolescencia programada. exacto, exacto. Qué Y bien. de ahí de algún modo también ahorro un par de pesos. La Totalmente. verdad es que sí. Tengo Oye, la misma Fran, maleta hace mucho tiempo, por ejemplo, entre otras cosas. buenísimo. Ahora, me gustaría que entremos un poco en materia. Yo creo que ya están un poco ansiosos todos por escuchar un poco más de tus viajes. Me gustaría que, no sé, si lo podemos hacer por continentes. Cuéntanos Sudamérica, tus lugares, lo que más te gustó, lo que más te impresionó, que de alguna forma Sudamérica es casa, ¿no? Somos quizás mucho más parecidos a los otros viajes que has realizado. Cuéntanos. Sí, mira, a mí me encanta viajar en América. Sudamérica ha sido un continente que me inició y fue mi plataforma en todo esto. Por lo tanto, le tengo un cariño especial y voy a seguir viajando por América, tanto el centro, el norte y el sur, siempre. No es un continente que yo vaya a dejar de lado porque me haya asombrado con el exotismo de Asia o de Europa, o de África incluso. Sudamérica para mí es especial. El primer país que visité de Sudamérica fue Argentina, en el sur, cuando me fui a Torres, me pasé a Calafate y hice algunos parques ahí, algunas lagunas naturales, y me gustó muchísimo. Y luego me fui a Perú, todo por libre, todo esto, yo no, como no contrato agencias, ahí me sale re barato todo. Me acuerdo que a Perú fui a Lima, y Lima como es capital, mucho más cosmopolita, multicultural, también me llamó muchísimo la atención. Y de hecho me encantó tanto Perú, su gastronomía, la gente amable, lo barato que era, etcétera, y lo distinto también con respecto a Chile, porque ojo, yo no, o sea, somos familia, como dices tú, en cuanto al idioma y algunas costumbres, sin embargo hay diferencias marcadas en algunos puntos. Luego me fui nuevamente a Perú por tierra, hice una ruta bastante típica quizás, de Tacna, Arequipa, Cusco, Machu Picchu, la cual también me marcó mucho como viajero, y ya luego empecé a viajar por Sudamérica a las capitales. Como me gustó tanto Lima, empecé a viajar a las capitales porque sentía que tienen una especie de resumen del país con respecto a su sociedad, con respecto a su economía, con respecto a su organización, etcétera. Y luego de Lima me fui a Buenos Aires, visité también Bogotá, visité La Paz, visité Quito, entre otras. Y la verdad es que todas me han gustado un montón, salvo quizás, yo no sé si de por ahí va el tema y no quiero hablar mucho de eso, Río de Janeiro por un tema de seguridad, porque como yo no contrato nada privado y me gusta mucho la interacción social y, ir, perdón, a barrios un tanto periféricos muchas veces para ver las realidades locales, en Río no lo pude hacer porque la verdad que anduve temeroso por la vida. Ya, ya, complejo. Sí, No, a ver, y este es un claro. tema. Lo que nos gusta acá en Audio Viajes es decir, pam, pam, vino, vino las cosas, sin ofender, pero hay que decirlo. Y si hay es complicado, es complicado. Yo también tengo un amigo que le decimos el viajero hardcore, porque es chistoso, toma el all inclusive, pero cuando llega a algún lugar, va y se mete en los lugares donde le dicen no te metas. Entonces, a la larga también, un poco es estar buscando de repente algo que no se te ha perdido y quizás no es tan buena opción. Fantástico. Salgamos de Sudamérica. ¿A dónde nos vas a llevar? ¿Cuál es tu Y lo siguiente último viaje que quiero decir de favorito? Sudamérica, eso quería decir algo de Sudamérica para finalizar. Mi primer viaje en solitario, por libre y sin internet, que es como en la actual dinámica que utilizo, fue Paraguay. Me fui 16 días, 15 noches a Paraguay y en tiempos de pandemia inclusive. Por lo tanto, me marcó absolutamente, ya que todos los viajes anteriores
habían sido con amigos, amigas, familia y exparejas. Por lo tanto, no solos. Perfecto. No solo, perdón. Y hace ya 3 años aproximadamente, o 4, ya no lo recuerdo exacto, me fui a Paraguay como mi primer viaje que me dio el trampolín para ya empezar a viajar solo y de esta forma. Por lo tanto, a ese país, en particular de Sudamérica, le tengo un cariño y un amor especial y saludo a todos los guaraníes porque de verdad fue muy especial. Rojaiju, Paraguay, qué lindo, qué gente tan agradable Sí, la paraguaya. Yo lo pasé también muy, sí, muy bien, muy agradables, o sea, realmente agradables. Creo que es una gran exactamente. expresión. Bien, y tu siguiente viaje, luego de Paraguay, ¿dónde fuiste? ¿Cómo ya dijiste, bueno, me voy? Ahora crucemos charcos. Bueno, antes de viajando solo, luego de Paraguay fue Ucrania. La verdad que eso fue muy rompesquema. Yo Wow, quería ya verme cambiazo. enfrentado a dificultades culturales, a dificultades idiomáticas, a dificultades incluso alfabéticas, porque Ucrania escribían en cirílico y por lo tanto todo estaba en ese alfabeto, la mayoría de las cosas. Quería dar ese trampolín, porque si ya había logrado hacer Paraguay de manera solitaria y libre, necesitaba un país que me diera esta dificultad y si lo hacía, me iba a sentir ya con el poder necesario para poder ir a cualquier parte del mundo. Eso yo en mi mente lo pensaba. Y según yo ha sido así. Así que súper bien. Pero obviamente que antes de Ucrania sí, ya había salido del continente y había visitado varios países de Europa Occidental e incluso había ido, por ejemplo, a Marruecos o a Turquía. De todas maneras son países más turísticos y como te digo, había ido acompañado. Pero los países que en verdad a mí me han dejado una huella imborrable en mi alma han sido los que he realizado en solitario. En solitario. Wow, cuéntanos. Wow, bueno, todavía no estaban en guerra, no estaba tan complicada la cosa, pero qué Me fui cambio de 4 meses Ucrania antes igual. de la guerra. Sí, Madre mía. fue ¿Y cómo muy, estuvo muy, eso? muy Una duro. locura. Sí, mira, la verdad es que como tú dices, después vino la guerra, yo estuve 4 meses antes de que empezara la guerra en ese lindo país, una taza de leche, como le llamo yo a los países que son seguros, que de repente los medios difaman e inventan muchas cosas. Eso pasa mucho con los países árabes, con los países africanos y también con los países del este de Europa. En general se habla mucho de que son inseguros, de que son muy pobres y en general son bastante educados, son a lo mejor pobres, sí, pero limpios y honestos y tienen muchas más cualidades y potencialidades que un país quizás rico, pero donde te puede pasar quizás qué cosa, como Brasil o incluso Chile ahora como está en la actualidad. Bueno, Ucrania, como te Claro. cuento, fue un choque cultural con respecto principalmente a la gente. En Chile y en general en Latinoamérica somos mucho más alegres, somos más conservadores e inclusive nos creemos un poco el cuento, pero ellos no. La verdad es que tenían súper poca apertura internacional, no manejaban prácticamente el inglés, la gente andaba con un rostro muy alicaído. Yo sentía que les faltaba un poco de un empujón, digamos, a esa sociedad para que en realidad pudieran, no sé, desarrollar una especie de felicidad, de ánimo, porque luego de leer su historia entendí, habían pasado por un montón de guerras, de invasiones, de hambrunas, y por lo tanto lograba empatizar finalmente por qué esa sociedad era tan fría, aparte del clima que tienen adverso en otoño-invierno. Entonces fue una experiencia rica, obviamente hubo gente que me entregó mucho cariño y mucha atención, los lugares impresionantes, sobre todo los monasterios, las iglesias ortodoxas, parques abandonados también de algunas guerras que ellos habían tenido en la antigüedad. Sin embargo, me vine con una sensación un tanto amarga de que a esa sociedad le faltaba una sazón de alegría. Wow. ¿Qué lugares o qué ciudades conociste en Ucrania? En Ucrania estuve en Kiev, yo le digo Kiev, no le digo Kiev, porque, bueno, ese otro dato viajero, siempre cuando uno va a un lugar, lee sobre el lugar, porque si yo le digo Kiev, esa es la transliteración rusa, y como Rusa, Ucrania se claro. lleva mal con Rusia, yo no podía nombrar a su capital como lo llaman los Claro, rusos. Por lo tanto, tenía que nombrarlo con el nombre que ellos lo utilizan según su idioma, que es el ucraniano. Por lo tanto, Kiev. perfecto. Estuve en Kiev bastantes días, como 5 días, 4 noches. E incluso me junté con un chileno allá, con Felipe Andrés, que él continúa allá, trabaja allá y de hecho tiene una novia, entonces no, nunca se fue del país, inclusive en guerra.
no pudo dejar a su novia. Estuve en Kiev, me encantó la ciudad, muy, 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 muy bella, sobre todo arquitectónicamente hablando. Luego de Kiev me fui a la parte más occidental de Ucrania, que es Lviv. Eso limita prácticamente con Polonia, por lo tanto, mira, parecía más Polonia, Austria que Ucrania, pero muy bello, muy bien cuidado. Era una de las ciudades, yo diría, más bien cuidadas de las que visité en ese país. Luego me fui al centro, una ciudad que se llama Ternópil, y esa la utilicé de base porque no es turística. Sin embargo, cerca de ella sí hay muchos pueblitos turísticos, y ahí me fui a Postaív, donde hay un monasterio que es patrimonio de la UNESCO, me fui a Kamenets-Podilsky, me fui a Kremenets, que hay un castillo abandonado en una cima, con trekking incluido, un parque de diversión abandonado, y justo había un carrusel, por lo tanto le da todo ese como glamour bélico. Luego de Ternópil y todos esos pueblos que te cuento, me fui al sur, ya casi límite con Rumania, a una ciudad que se llama Chernivtsi. También tenía harta influencia rumana y moldava, por lo tanto también fue otro choque cultural ahí entretenido. Y después de Chernivtsi volví a Kiev en un tren nocturno, me acuerdo, y esa fue otra experiencia genial porque me tocó con un israelí, dos ucraniano en la habitación. Por lo tanto, había un hispanohablante, dos ucranianos hablantes y un hebreo hablante. Claro. Y como yo mencioné, había cocina internet, fue todo un desafío la comunicación, pero se logró. Qué genial. Es que esas son esas anécdotas maravillosas. Oye, Sí, saltémonos de Ucrania. Yo, dime. bueno, obviamente, como se dice vulgarmente, sapeando o estudiando sobre ti, cuéntanos un poco, me gustaría que vayámonos ahora hacia los países árabes, que tanta suspicacia, o no sé si suspicacia, pero tanto se habla de ellos y muchas personas tienen preconceptos que ojalá podamos hoy romper. Entonces, cuéntanos un poco de Omán, de cómo fueron tus viajes por esa zona. Mira, como tú bien dices, esos países generalmente están estigmatizados. Lamentablemente, y sobre todo a Latinoamérica, llega mucha influencia yanqui, a Estados Unidos, país que todavía no Mm. visito. Obviamente que sí lo quiero visitar, pero tengo ciertos prejuicios con respecto a su sociedad y A sobre todo a su priori sí. política. Sí, porque de hecho estos países árabes tienen esa mala fama gracias a ellos, pero bueno, ese es otro tema. Hollywood, A tal Omán yo cual. fui con una amiga, con Belén, fuimos a Omán y a Emiratos Árabes Unidos, hicimos un viaje para mí corto de 12 días, 11 noches por esos dos países, más o menos como 6 días cada uno. Eh, Mira, la verdad es que te puedo decir de los países árabes. Primero, su gente, increíble. La gente es muy hospitalaria, muy cercana y algo muy importante, generalmente políglota. O no políglota Wow, totalmente, pero sí manejan muchas frases o muchas palabras claves para poder comunicarse. Por lo tanto, perfecto. si te pierdes o si necesitas una ayuda urgente, un árabe te puede salvar mucho más fácil que un habitante de otro Ucraniano. país. De hecho, la dificultad idiomática más heavy que he tenido hasta la fecha ha sido en Ucrania y en Bulgaria. Digamos que en Europa Wow, del Este es donde menos hablan inglés. Sí. wow. Mira, Oman, una taza de leche también súper seguro, pero hay que llevar más luquitas que la necesaria, Ok. porque ahí no había mucho transporte público, la mayoría de la gente tenía su auto, por lo tanto había poca afluencia de buses y en la capital, en Muscat, no había transporte público, había solamente taxi o la aplicación, en este caso Uber, que no lo recuerdo cómo se llamaba ya, porque como no viajo con internet, en verdad no me interesaba, y el Doge patas que le digo yo, Ah, caminar, el dos caminar, patas. caminar, claro, pero era bastante caro, sobre todo el taxi, como yo andaba con mi amiga, que se cansaba y que aparte la miraban un montón, porque yo siendo hombre yo no tengo problema, pero sí, yo no puedo hablar de una mujer saliendo sola en un país árabe, claramente. Ya, Pero ya, yo por lo ok. menos me he sentido seguro, me he sentido, y muy entretenido, sí, eso es lo otro, que se acercan a hablarte, te intentan ayudar, Cuéntame, ¿qué por ahí es lugares muy tiene entretenido. Omán? Así que, ¿qué recuerdas puntualmente de Omán? ¿Cosas lindas o qué Mira, recomendarías que Oman, visite a alguien que piensa ir a Omán? o sea, sí o sí, Muscat es una capital bastante, digamos, elegante, es muy pulcra, muy... es que es todo nuevo ahí. La verdad es que la mayoría de las cosas que están ahí han sido construidas en la actualidad, con harto lujo igual, al igual que Emiratos Árabes Unidos, por lo tanto todo se ve muy impoluto, como le llamo yo. Entonces a la gente que le gusta la arquitectura, sobre todo la arquitectura religiosa, tipo islámica en este caso,
va a quedar maravillada. Cerca de Muscat, muy cerca de hecho, hay playas. Me acuerdo perfecto de Cantab Beach. Ahí en Cantab Beach existe la posibilidad de bañarte, pero de bañarte tú y nadie más, porque en verdad los árabes no se metían mucho al agua y no había ningún otro turista en toda la redonda. Esa es otra cosa que me encanta, elegir países exóticos donde no hay turistas y por lo tanto la interacción va a ser con los locales y no con los turistas. Y Claro, ahí en claro, Cantab, me más acuerdo que también hay auténtico. unos, exacto, ahí en esa playa hay unos arcos de piedra, me acuerdo que tú tienes que llegar a ellos en una especie de embarcación. Cerca también de Muscat hay los Wadi Shab, que son unas especies como de oasis o cañones por donde circulan unos ríos cerca del desierto con unas montañas de roca. Son unas especies de parques nacionales muy bonitos también y esos son aptos para el baño y son geniales. Obviamente también está el desierto no solamente el que uno se imagina en las películas, el típico de dunas, también hay un montón de desiertos con diferentes colores, con diferentes formas de tierra, con diferentes relieves, con diferentes faunas, por lo tanto también hay harta diversidad en cuanto a desierto omaní. Y Wow, en qué el sur, genial. yo no alcancé a ir, ahí está todo lo que es Parque Nacional, pero ya más verde, y con la oportunidad también de hacer snorkeling y otros deportes acuáticos, pero como te digo, no alcancé a llegar al sur, así que no podría hablar mucho más. Perfecto. Y entonces de Oman regresaste a Chile y luego fuiste a Emiratos Árabes o fue después, No, fue en el mismo viaje. De hecho, la estando ahí al aventura, lado. sí, estaban al lado, y para ahorrar unos pesitos, nosotros llegamos a Emiratos Árabes Unidos y de Dubái, nos fuimos por tierra a Muscat. Por lo tanto, tomamos un bus Ah, que justo pasaba del aeropuerto de Dubái al aeropuerto de Muscat. Obviamente yo lo tuve que averiguar bien en un blog, etcétera, y ese bus nos salió aproximadamente 30.000 pesos y el vuelo nos hubiese salido 300.000 pesos. Por lo tanto, wow, me ahorré 270.000 pesos claro, totalmente, qué buena aproximadamente. decisión. Además que vas mirando Exacto, y es inevitable ver cosas en el bus. Viajar en bus tiene cosas buenas también. Cuéntame una exacto. Y cosa, aparte la Fran, y escuela de la entonces aduana. la experiencia Dubai, ¿qué tal? ¿Es lo que dicen? ¿Es una locura? ¿Es otro mundo? ¿Es tanto como lo muestran? ¿O tú dirías que, cuál es tu opinión? Mi opinión es que es súper entretenida. La verdad es que yo lo pasé súper bien y la encontré súper barata y súper dispuesta al turista. ¿En qué sentido? El metro te lleva a todos lados y no necesitas un... Mira, antes de ir a Dubái, una amiga había ido y me dijo, no, no vayas, por favor, te va a gastar un ojo de la cara, no es para tanto, etcétera. Yo en verdad no soy de la gente que escucha los prejuicios, prefiere vivir la experiencia y fui de igual manera. No ocupé obviamente el taxi porque es lo caro, y ocupé el metro y el metro salía lo mismo que en Chile prácticamente. Y lo otro Perfecto. ventajoso es que el metro te deja en ciertos puntos y en esos puntos hay buses de acercamiento a las atracciones. Por lo tanto, Ah, súper fácil. Y esas está bien atracciones organizado el servicio público. súper bien organizado. Y las atracciones son súper diversas. No solamente ya típico la arquitectura, digamos, moderna o futurista o lujosa, que yo no la fui a ver mucho. Yo en Dubái lo que más hice fue visitar parques temáticos. Por ejemplo, un parque de flores, visité un parque, el Global Village, que de hecho anótenlo por favor porque es un imperdible de Dubái. Es un parque Global temático que Village. involucra, sí, involucra, no sé la cantidad exacta, pero por lo bajo 30 países del mundo con una especie de stand, pero un stand de verdad que vean la foto, con mucha Como luz, permanente. claro, exacto. Y ahí en esos Wow. stands te ofrecen obviamente todo lo que ese país tiene, su gastronomía, sus danzas, sus artesanías. Entonces era como ir a ese parque a viajar a muchos países en un radio muy pequeño de extensión y súper barato. O sea, me acuerdo de la entrada me costó más o menos lo mismo que en Fantasilandia en Santiago, porque yo hago más o menos esas comparaciones. Y comer me salió súper barato porque la comida árabe siempre es barata. Y como yo soy vegetariano, amo los países árabes. Muy bien, wow, qué genial. ¿Y estuviste en algunos otros lugares de Emiratos Árabes o Dubái En principalmente? Abu Dhabi, en la capital. ¿Ya? Perfecto, Sí, en Abu perfecto, Dhabi, ahí perfecto. está la mezquita Sheikh Zayed, algo así. Perdón la pronunciación.
Esa es una de las mezquitas más modernas del mundo, con una de las alfombras más largas del mundo. A mí me pareció bastante bella. No podría decir A- nada más que eso, porque en realidad estaba apoteósica. atestada de turista. Apoteósica, Ya. sí, pero estaba atestada de turista, entonces igual es un poquito ahí me dejó con un sabor levemente amargo. Y de Dubái a Abu Dhabi yo me fui en bus, nos fuimos en un autobús Perfecto. público, que también nos salió súper barato, alrededor de 5.000 pesos chilenos. Me encanta lo que nos cuentas porque, a ver, con las personas con las que he podido hablar y que van a Dubái habitualmente dicen, no, es carísimo, que esto, que lo otro, que aquí. Entonces, claro, se complica y ya te genera el prejuicio de que, uff, entonces si no tienes un montón de plata como jeque, mejor no vayas. En virtud del Yo diría tiempo, que solamente los cuéntanos. alojamientos hay que tener como un poco más de dinero, porque existe Perfecto. el alojamiento barato, pero en la periferia, y uno se demoraría demasiado en llegar al centro. Pero bueno, ahí clara cada uno con sus gustos y también si es que dispones de tiempo, puedes tomar esa opción. Tal cual. Oye, Fran, a ver, este es un destino al que yo quiero ir. Oman quiero ir, sí me ha llamado la atención, pero el siguiente destino y para los que nos están escuchando, o sea, cuéntanos de Sri Lanka, Sri Lanka, cuéntame. ¡Qué locura! Quiero ir de ley. ¿Cómo fue ese Mira, viaje? Sri Lanka, escucho el nombre de Sri Lanka y se me llenan los ojos de lágrimas, la verdad, de Oh, emoción, qué claramente. Es que es muy claro. bonito. Mira, Malasia tiene hartos atisbos de Sri Lanka, obviamente por la ubicación geográfica. Luego de Ucrania, yo me fui a Sri Lanka y lo hice bajo Perfecto. la dinámica actual. Entonces, obviamente fue muy significativo y fue el viaje más largo que he hecho, que fue de 24 días, 23 noches. Ahora, solo el viaje de Chile a Sri Lanka tiene que haber sido 30 horas, 40 horas. ¿Cómo hiciste? Sí, Cómo mira, es la es conexión? largo, pero París, afortunadamente, tiene vuelos para todos lados. Por lo tanto, yo hice Santiago-París, París-Colombo, que es la capital de Sri Lanka. Ay, qué buena. Sí, Bueno, y la fue cultura, simplemente entonces así. llegas ahí y de repente te encuentras con un cambiazo. O sea, ok, O sea, Oman, yo un cambio. Ucrania, un cambio, pero Sri Lanka, otro mundo, Mira, loco. la Eso es verdad, tal cual. yo mi primer choque cultural, un poquito antes de hablar de Sri Lanka, el primer choque cultural yo lo tuve en Marruecos. Ese fue mi primer Ok, país árabe, que generalmente es la puerta de entrada para la mayoría del mundo islámico. Yo diría Marruecos o Turquía en general son los países árabes o islámicos. Bueno, Turquía no es árabe porque hablan turco, claro. pero que te orientan a esa cultura o a ese tipo de vida, de religión, etcétera. Y ahí tuve choque cultural. En Sri Lanka fue mi segundo choque cultural de la vida, la verdad. Sí, Oye, fue Fran, ¿y los complejo. lugares? A ver, si nos puedes contar un poco, es que igual lo digo a título personal, quiero saberlo todo. ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo te organizaste? ¿Qué tan barato? ¿Qué tan caro es? No, Sri Lanka es súper, súper, súper barato, súper barato. Uno de los países más baratos que he visitado, sobre todo para comer y para moverte en transporte público. Yo llegué a Colombo, había escuchado opiniones muy fatales de Colombo, que era caótica, que era sucia, que no había nada que ver, que también era insegura, había leído de todo. Y la verdad que de eso me quedo con el caos. Sí, caótica, no lo puedo negar, es caótica. Sin embargo, yo hice muchas cosas en Colombo, visité mezquita, visité templos budistas, visité templos hinduistas, visité la zona de playa, visité la zona un poco más cuidada o lujosa para también hacer el tema de los contrastes, porque me gusta mucho eso. Me acuerdo que fui a Peta Market, así se llamaba el mercado más bullicioso o más genuino, digamos, de la zona, y me quedé en pleno centro, porque la mayoría de la gente te dice que te quedes en el barrio acomodado, yo me quedé en pleno centro, al lado de Peta Market, o sea, viviendo la experiencia real de un tailandés, como le llamaba yo. Y Colombo me gustó mucho. El choque cultural lo viví ahí en Colombo por el tema del caos, como te contaba, por el tema del clima también, porque llegar a Colombo y caminar una cuadra y quedar sudado inmediatamente fue bastante complejo. Aparte, yo viajo con una maleta de 23 kilos para todos lados. Yo me subo a las motos o a una micro o a donde sea con mi maletita de 23, entonces igual complejo, sobre todo cuando llegué a Colombo. Y el otro choque cultural también, y a lo mejor va a sonar quizá un poco pedante. Bueno, yo soy así, yo digo lo que pienso.
Cuéntalo, Mucha cuéntalo como lo gente, piensas. Aquí esas opiniones son sí. totalmente bienvenidas. El otro choque cultural fue un poquito, a ver, para que no suene tan burdo, tan brusco. La gente tenía malformaciones físicas. Por ejemplo, gente Mira, pidiendo plata, que tenía heridas, o que tenía solo un ojo, o solo un brazo. Eso claro. me llamó la atención. Para mal, Y pero ya después claro. me acostumbré. Sí. Pero, ¿y será por este tema que ellos suelen tener como el tema de las castas? Mira, puede ser ese tema y también un poco la contaminación que les llega desde India, Ah, qué porque me inte- puse a leer estadísticamente India es uno de los países donde más bebés nacen con deformaciones y como Sri Lanka está a pasos de India, probablemente tienen contaminación cruzada, sobre todo acuática. mm, ok, cuéntame, y Sí, bueno, es un dato interesante. ¿Qué otros sí, es lugares bueno, conociste? claro, en Colombo, Estuviste la capital. harto tiempo. Sí, mira, ahí después me fui a un circuito que se llama el circuito de las estupas o dagobas, dependiendo del país se le puede nombrar de las dos formas, que son estas típicas estructuras como tipo campana, que finalmente son tumbas donde se guardan en su interior objetos religiosos, reliquias. Generalmente hay gente incluso enterrada adentro en algunos casos. Y me fui a una ciudad que se llamaba Anuradhapura. El bus se demoró harto rato, sí, como 4 horas desde Colombo a Anuradhapura, y ahí en Anuradhapura, afortunadamente, era chica, por lo tanto arrendé una bicicleta. Eso fue una experiencia genial porque en los viajes trato de ocupar distintos transportes. Generalmente, obvio que está el bus, la micro, el metro, el tren, los típicos, pero la bicicleta en Sri Lanka es sí o sí, sobre todo en lugares pequeños. Y en este caso, la ruta de las estupas la hice toda en bicicleta y visité aproximadamente cuatro, saliendo aproximadamente como a las 9 de la mañana y regresando más o menos al alojamiento tipo 4 o 5 de la tarde. Y pasando por lugares muy verdes, porque Sri Lanka es muy verde, ves fauna salvaje en algunos casos, la gente local te va saludando, no había tanto turista, fíjate, así que lo encontré muy genuino, y en cada una de las estupas también habían ceremonias religiosas, y con mucha energía, porque a veces hay ceremonias religiosas que no tienen energía. En Sri Lanka sí tienen energía, y esa energía realmente se siente. En algunos momentos yo sin entender lo que hablaban o lo que querían transmitir, sí sentía emoción y era algo genial. Después de Anuradhapura me fui a Polonnaruwa, que es una ciudad súper histórica porque ahí hay unas ruinas que son patrimonios de la UNESCO. También me las hice en bicicleta. Nuevamente arrendé bicicleta, me hice todas las ruinas de Polonnaruwa en bicicleta y luego me fui a recorrer el lago de Polonnaruwa nuevamente en bicicleta, por lo tanto, todo en bicicleta. Y el tercer lugar de Sri Lanka, que era como de la zona central, fue Sigiriya. Ahí las atracciones principales son un monte rocoso, que se ve al medio de la selva tailandesa, porque ese es el gentilicio correcto del país, al cual obviamente uno accede mediante trekking. Y cerca también de Sigiriya está Dámbula, que tiene el templo de las cuevas, un imperdible, pero solamente para ir por el día. No se queden en Dámbula, por favor, anótenlo. Dámbula sí que no ofrece nada, y salvo el templo de las cuevas, la verdad no. Hay un templo que se llama Golden Temple ahí, que es expectativa versus realidad, como le llamo yo a algunos lugares, que la Wow. foto te muestra que es genial, pero que en realidad tú llegas al lugar y no lo es. Golden Temple, no lo visiten, no vale la pena. Yo te estoy siguiendo en el Instagram y para los amigos que nos escuchan, pueden ir al Instagram de Fran y ver todas las historias que las tiene todas muy bien organizadas y las tiene todas muy bien planteadas. Entonces, justamente es eso. Yo estoy siguiendo todo lo que me vas contando en tu Instagram. Está Sí, buenísimo. es un resumen de las historias en general porque Instagram soporta solamente 100 historias por país. Wow. Y claro, yo tengo muchas más. Y en los viajes anteriores a Oman no hacía historias, solamente tomaba fotos. La verdad que nunca pensé que iba a llegar a esto, la verdad. Nunca pensé que me iba a gustar tanto viajar, que me iba a apasionar con el tema y de que la gente le gustara en realidad escuchar mis relatos. Y también me ha encantado Wow. aprender porque los viajes entregan un montón de conocimiento. Totalmente. Fran, en virtud del tiempo nos quedan 30 segundos. Nada más que agradecerte, enviarte un abrazo gigante. Danos tus redes sociales donde la gente puede escuchar más y ver más sobre ti.
Perfecto, solo para terminar, y no puedo no nombrar este país que fue pero demasiado importante para mí, Ghana. Ghana, país africano de raza negra, visítenlo, es seguro, la gente es muy amable, hay red de transporte público, obviamente sí es incómoda, pero Lo para podemos todos hacer en el lados, próximo capítulo. Ya vamos perfecto, desnudando por ok. allá. Perfecto. Y de las redes sociales, bueno, síganme solo en Instagram, que es la red social que ocupo con mayor frecuencia y es la que ocupo de plataforma también como para mostrar mis viajes. FCO-BRE, B corta IS, como mi apellido. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.